es un tema reciente que ha incidido no solo en la materialización de las políticas públicas, los programas institucionales y la normatividad. También ha logrado visibilizar a los asuntos de género en las problemáticas de la agenda de la política nacional. Ahora bien, ¿qué es la transversalidad de género? ¿Cómo se trabaja en las instituciones? ¿Qué requerimientos se necesitan? ¿Cuáles son sus bases y cuáles son los principales desafíos? Para hablar de este tema, tenemos a la doctora Teresa Inchaustegui Romero. Bienvenida. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación para charlar sobre este tema tan importante y sobre todo comentar primero que la transversalidad de género tiene que ver con las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad son intervenciones del Estado destinadas a eliminar las diferencias en oportunidades, capacidades de aspectos del desarrollo humano, económico, político y social que se dan entre la población por efectos de la diferencia de sexo, por la discriminación sexual, que es algo que está en la estructura y en la cultura social. Entonces, sobre la base de ese enfoque de igualdad que se trata, pues, de, dijéramos, en una forma más sencilla, como de poner un piso más igualitario y parejo, ¿no? Entre hombres y mujeres, considerando incluso las diferencias que hay en términos de edad, de pertenencia étnica, ¿no? Y de condición social de mujeres y hombres, porque el género también atraviesa las diferencias socioeconómicas. Entonces, teniendo este panorama como de marco, la transversalidad lo que busca es hacer que efectivamente estos principios de la igualdad de género estén en las acciones y en los programas que destina el Estado. Hay que considerar que la transversalidad tiene dificultades no solo en la operación, sino también en la concepción de lo que es. Y por eso es importante tener claras las diferencias que hay en el concepto. Porque transversalidad significa simultáneamente un método de gestión en el que los asuntos que están incluidos en la transversalidad atraviesan toda la gestión pública, desde el diseño de los problemas, la asignación de recursos, la implementación de las acciones y la evaluación de los resultados. Es decir, es un método de gestión pública. Segundo, la transversalidad es también un enfoque de política pública en términos de transformar la base social de la diferencia entre mujeres y hombres, incluyendo pues en esta parte no solamente la desigualdad que tienen las mujeres en las oportunidades de desarrollo, sino también, dijéramos, los roles de género que hay entre hombres y mujeres. Por lo tanto, también se trata de que los varones se inserten en una nueva dinámica de relación en términos de la igualdad. Entonces, género significa hombres y mujeres, relación entre hombres y mujeres. No, género no es igual al concepto de mujeres, que es con lo que generalmente nos quedamos, ¿no? Ahí estamos solamente viendo una parte de la ecuación de la relación de género, porque la segunda parte de la ecuación es la participación también de varones en las políticas de igualdad, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, tenemos dos elementos de la transversalidad: la parte de la gestión, la parte del enfoque como política de igualdad, y la tercera cuestión, que no es menos importante desde la perspectiva de las organizaciones públicas, que es la transformación organizacional de las estructuras que están por razones históricas y culturales ancladas en un tipo de trabajo que solamente considera
la visión, lo que nosotros llamamos la visión androcéntrica, ¿no? ¿Qué significa visión androcéntrica? Que el varón es el modelo de los derechos. ¿Por qué? Porque fue el varón el primero que conquistó los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, ¿no? Fueron varones los que lo conquistaron. Recordemos que nosotras, las mujeres, estuvimos al margen de esas primeras conquistas y fue hasta los años 50, cuando ya los hombres tenían derechos sociales, derechos económicos y derechos políticos, que nosotras comenzamos nuestra conquista a los derechos. Ahí fue cuando, de los 50 en adelante, conquistamos el derecho a la educación, el derecho al voto, los derechos económicos al trabajo, ¿no? Porque antes necesitábamos permiso de los maridos, sobre todo la mujer casada, para trabajar. Ahora ya no, ahora ya se considera así. En los derechos políticos no hemos solamente conquistado el voto, sino primero las cuotas de participación y ahora la paridad, ¿no? Y en los derechos económicos tenemos también un derecho fundamental que es desde 1919, pero que todavía no se ha cumplido, que es el pago igual, o sea, el salario igual a trabajo igual, porque tenemos una brecha en las diferencias de género. Entonces, este modelo androcéntrico significa que las organizaciones públicas, y a veces también las privadas, piensan los problemas en términos masculinos, ¿no? Por ejemplo, el transporte pensado para transportar gente que va al trabajo y además que van solos al trabajo. No piensan, la organización del transporte, por ejemplo, no está enfocada a resolver problemas de mujeres con hijos y bultos que llegan al transporte o al metro, ¿no? El tema de la seguridad se piensa en términos del transeúnte varón que pasa por las calles y que puede pasar brincando obstáculos, que puede ir por la noche en lugares oscuros, y no se piensa la política de seguridad también en términos de las mujeres, las niñas y de todas las edades que transitan por las calles y que necesitan buena luz, necesitan buenos, dijéramos, vialidades, etcétera. Lo mismo la cultura del trabajo, por ejemplo. La cultura del trabajo está pensada en términos de los varones porque se piensa que una persona en el trabajo puede estar 10 o 12 horas trabajando, desatendido de todo lo que pasa en la casa, ¿no? Y eso también, el desarrollo económico, en fin, para no seguir en esta larga lista, lo que se trata en esta parte del cambio organizacional es que las organizaciones públicas, en el momento en el que están diseñando un programa, tomen en cuenta las diferencias que hay de ese problema, del que están enfocando, sea salud, sea seguridad, sea educación, sea transporte, entre hombres y mujeres, y en función a eso tengan, dijéramos, la información, los indicadores, los diagnósticos, y definan las acciones dirigidas específicamente a esa diferencia. Entonces tenemos ahí ya 3 vertientes de la transversalidad como forma de gestión, que es la primera que platiqué. La transversalidad nos permite sumar recursos, no solamente recursos económicos y técnicos, humanos, sino también recursos de autoridad en diferentes organizaciones o sectores o instituciones en un programa. Por ejemplo, el programa de igualdad, que como ya sabemos todos es un programa transversal. ¿Qué cosa tiene el programa de igualdad? Pues una serie de acciones en salud, en educación, en cultura, en transporte, en seguridad, en desarrollo económico, y todas esas acciones con sus gentes que están detrás haciendo el trabajo, con los recursos que están asignados, con las atribuciones que tiene cada sector, todo eso hace la política de igualdad. Y eso es transversalidad, porque no estamos pensando que una sola organización va a hacer todo, sino que está distribuido el trabajo entre todos, y eso es transversalidad. Ahora,
¿Qué se necesita para la transversalidad? Bueno, se necesita que haya profesionalización de la gente que está trabajando, que los que están trabajando en salud desde la perspectiva de la transversalidad de género sepan diferenciar cuáles son las enfermedades, los padecimientos y las condiciones de salud de hombres y de mujeres, que dicho sea de paso, son muy diferentes. Hombres y mujeres nos enfermamos y nos morimos de cosas distintas, ¿no? Segundo, porque tenemos vidas distintas, hábitos de vida, de alimentación distintos, y bueno, pues ahí hay diferencias. Entonces, una persona del sector salud debe de saber qué es lo que va a hacer la política. Por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pues los hombres necesitan una información específica, las mujeres otra. Hay incluso medicamentos para la salud reproductiva que son para mujeres, como el papiloma, aunque los varones son portadores, las mujeres son las que pueden padecerlo, entonces la vacuna va hacia ellas. Pero, por ejemplo, otra serie de enfermedades de transmisión sexual requieren que los varones sepan también toda la información, cómo se deben de cuidar, por ejemplo, para todo este tema también del cáncer de próstata. Entonces, los que están en salud deben de saber esas diferencias y no tratar el problema de la salud como si todos estuviéramos en las mismas condiciones de salud y no tuviéramos organismos distintos como tenemos hombres y mujeres, que desde la parte biológica somos muy diferentes. Entonces, se requiere profesionalización de cada sector. Lo mismo en desarrollo social, en desarrollo económico, en seguridad pública. Debe de haber entonces ese personal capacitado con la suficiente información para diagnosticar. Debe de haber también personal calificado para ver cuáles son los pasos adecuados a la implementación. Por ejemplo, si yo implemento un programa de capacitación, pero pongo un horario en el que solamente los hombres pueden llegar, porque las mujeres en ese momento están haciendo labores domésticas, pues aunque yo no quiera, mi programa va a ser discriminatorio, porque la mayoría de los que van a llegar van a ser los varones, ¿no? Entonces, esa parte de la implementación, esos efectos adversos, indeseados de la implementación, deben de estar considerados también. Entonces se requiere también un conocimiento. Y toda la parte de la información diagnóstica, de la información de los indicadores de seguimiento, de los indicadores de evaluación. Entonces hay una tarea importante de capacitación. Hay una tarea también importante para transformar la organización, la cultura organizacional, y darle espacio a esto, porque las organizaciones generalmente nos vamos por la inercia y a hacer lo mismo como siempre. La parte de la innovación no nos sale tan bien en las organizaciones. Y esto es un tema que requiere absolutamente innovación, ¿no? Ahora, se necesitan también decisiones políticas que apoyen esta tarea. Se requiere legislación adecuada. Se requiere, o sea, toda una serie de cosas que además en esa parte también recursos, porque de pronto uno entiende que hay programas que están muy bien en la letra, pero no tienen dinero detrás, no tienen presupuesto, o tienen 2 o 3 gentes con las que así se puedan trabajar mucho, no se van a alcanzar resultados. Por eso, la parte importante del presupuesto con enfoque de género es una tarea fundamental que se va siguiendo y que por fortuna ya se está extendiendo a los estados y a municipios, porque si no hay dinero detrás de las acciones públicas, pues es puro verso, no hay ninguna realidad. Entonces, en ese sentido, es importante seguir precisando y alcanzando esos motivos. Entonces, voy a resumir la parte de las condiciones y requisitos. Es voluntad política de las autoridades y agentes, efectivamente disposición de hacerlos, ¿no? Porque uno también se encuentra mucha resistencia en esta parte. Hay que construir consensos y apoyos tanto de la sociedad civil, las organizaciones que trabajan el tema, la academia que desarrolla saber sobre
los problemas y los actores públicos que tienen también que implementar la decisión política. Información estadística desagregada. Afortunadamente en México en esa parte cada vez tenemos más fuentes de información socioeconómica, de familia, de seguridad y todo que se va acumulando, también importante para la generación de resultados y bueno, un conocimiento amplio con capacitación de los agentes que están encargados de esta implementación. Entonces tenemos pues que hay como una especie de triángulo en donde tenemos que anclar la transversalidad, hacerla concreta. Por una parte, en la definición de la política del problema, ya desde la perspectiva de género, considerando esas diferencias hombre-mujer en el tema que estamos, ¿no? Por eso es importante esta parte. Segundo, la parte de los agentes, los actores cotidianos que tienen que estar haciendo esta implementación en las diferentes eslabones del proceso de formulación de las políticas, los que hacen los diagnósticos, los que fijan los temas, los que hacen la implementación, los que hacen el seguimiento y la evaluación, todos estos capacitados para cada una de las tareas que tienen que hacer. Y el tercer tema, bueno, cómo se transforma la estructura organizacional para dar paso a estas innovaciones y no quedarse siempre en la repetición de hacer lo mismo sin cambiar su visión de que las mujeres y los hombres y las diferencias sexuales cuentan en este proceso de la transversalidad. Entonces, bueno, el presupuesto es importante, la participación social de las organizaciones expertas que se van creando en los temas de parte de la sociedad civil y la academia es algo también que tiene que pasar y bueno, tenemos que si todos esos elementos están puestos en la mesa para la transversalidad, entonces dijéramos la transversalidad camina como sobre dos rieles, ¿verdad? El riel de la política y de la transformación para el adelanto de las mujeres en las acciones y el riel de la transformación de los procesos y de la transformación de las estructuras. Es así pues que pues, se tiene que comenzar a definir en cada caso cómo se va a hacer el plan de transversalidad. Es importante en ese sentido planear qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con quién se va a hacer, cuándo y cómo va uno a medir los avances que se están dando en ese proceso. Es importante que se pueda hacer un programa en el cual estén muy claramente fijados los objetivos, los medios y los instrumentos que se van a establecer, las áreas de las organizaciones públicas que estén involucradas en ese proceso y bueno, poder incluso prever las dificultades que se puedan tener en la implementación de estos programas por a veces resistencia de las mismas organizaciones que no entienden de qué se trata, porque pues no todas las áreas están capacitadas ni comparten este valor y que porque no entienden, o a veces incluso hay que decirlo, porque hay una falta de consideración del valor que tienen las políticas de igualdad y entonces pues se le considera que ahora sí que es puro verso sin nada de fondo y entonces esa resistencia hay que saber que se pueda atender y que se pueda superar, ¿no es? Porque si una parte de una institución tiene un programa de igualdad, pero las otras partes no lo consideran suyo, sino que creen que es algo de ellos y que solamente se haga ahí, pues esa cosa no va a caminar. Entonces hay que atenderlo. La segunda es que sí se tenga en cuenta ese objetivo, pero que al final
aunque está escrito y todo el mundo lo dice, al final se diluye el objetivo de la igualdad y de la transversalidad de género, se diluyen un montón de cosas que cotidianamente están haciendo las organizaciones y se termina por incumplir el objetivo. Y el tercero es que de plano pues se ignore, a veces hasta se omita la ejecución de los recursos, o sea, se caiga en su ejercicio porque no se realizaron las acciones. Entonces, ahí estamos perdiendo un tiempo muy valioso, recursos y todo que no se aprovecharon porque no fue consistente la acción para lograr las políticas de igualdad en un esquema de trabajo transversal. Bueno, hay pues ya métodos para ir haciendo este seguimiento. Es importante que este seguimiento se haga por parte de las unidades de género. Es importante que las unidades de género de cada organización que estén funcionando en programas puedan anualmente revisar qué lograron, qué no lograron, qué se les atoró y pues digo, recomendar lo que hay que hacer para cambiar esas situaciones y avanzar, pues porque si nos quedamos en la idea de la simulación, de aunque no se haya hecho y que aunque no se haya realizado, hacer como que sí, pues en realidad no estaremos cumpliendo el objetivo de incorporar las políticas de igualdad como un eje transversal de la acción institucional. Entonces, pues tenemos que hacer esta revisión en cada caso y bueno, creo que eso sería en general el problema. ¿Cuáles son los avances que hay en México sobre esa materia? Creo que tenemos cosas importantes, incluso estamos en un punto, en ciertos aspectos, bien posicionados en la región latinoamericana. Por ejemplo, con la parte presupuestal. La experiencia del presupuesto de género en México es una experiencia muy consistente, que a lo largo de casi 12 años se ha venido desarrollando con gran experiencia, porque todo lo que se ha encontrado, que se nos ha atorado a la hora de designar recursos, a la hora de ejecutarlos, a la hora de que se bajan, a la hora de que se desarrollan acciones, ha servido para afinar estos instrumentos de manera que a la par de la definición de las acciones de política de igualdad que estábamos platicando, esto se vaya siguiendo en el rubro presupuestal, porque es ahí, en la parte presupuestal y de los recursos, en donde se puede dar una de las vertientes del seguimiento y la evaluación, que tanto los recursos se han ejercido oportunamente, que tanto se han ejercido atinadamente en el problema, ¿no? Y qué tanto se han ejercido eficientemente, es decir, con la mayor rentabilidad desde el punto de vista del gasto, ¿no? Y qué tanto se ha logrado lo que se pretendía, ¿no? Pero además el tema es importante porque cuando hay presupuesto de género, hay realmente una decisión política clara a favor de la acción. Si no hay recursos, no hay nada que hacer. Es todo verso, ¿no? En ese sentido, en México, pues tenemos la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria reformada, que en el articulado que se reforma, que es el artículo 28, me parece que el artículo segundo, ¿no? En donde está planteado toda la experiencia que en 10 años se tuvo desde la Cámara de Diputados a la hora de que se ejercían los recursos. Entonces, es una muy buena pauta para que a partir de esa experiencia se asimile esto en los gobiernos estatales y municipales. Hay también un saber hacer acumulado, por tanto
por organismos internacionales como por organismos de la sociedad civil y el propio Instituto Nacional de la Mujer, que puede ayudar a que los estados y municipios se afinen en el manejo de este tipo de herramientas. Esa es una parte muy importante. La otra parte importante es todo el marco legislativo, la política general, la Ley General de Igualdad, que tiene un sistema de seguimiento que creo que se puede afinar y se puede mejorar, pero ya hay una base. Y la otra legislación importante es toda la parte de la Ley General de Acceso, pues, de las mujeres a una vida libre de violencia, las reformas a la Ley General de Planeación, que ya hacen obligatorio que en todos los programas nacionales, sectoriales, especiales, institucionales, estatales y municipales, el tema de la igualdad de género sea un eje transversal. Eso también es un avance importante, una base fundamental para el desarrollo de las políticas de igualdad. Y el tercer elemento, que no es menor, es el tema de la información estadística. Como decía, en el país hemos acumulado a lo largo de casi 20 años un conjunto de indicadores muy importantes sobre el tema de trabajo, sobre uso de tiempo, sobre el tema de la violencia y las relaciones en las dinámicas de los hogares, sobre la parte de salud, género. Ahora se está también desarrollando un gran conocimiento sobre la parte de las legislaciones y la armonización legislativa a tono con la reforma del artículo 1 constitucional. Una parte también importantísima que se ha comenzado a desarrollar en los últimos años sobre la parte de los usos y costumbres y las legislaciones de las comunidades indígenas, y ver cómo se puede armonizar la parte de los derechos humanos de las mujeres con estas legislaciones. Es una parte también importante de lo que se ha logrado en los últimos años. Entonces se ha desarrollado conocimiento, información, se ha desarrollado también una base, una red, ¿no?, de organizaciones que han desarrollado tanto conocimiento desde la intervención pública como conocimiento académico de los temas. Hay otra cosa importantísima que también no la puedo dejar de mencionar, que es todo el tema de la paridad y de la conquista de las mujeres a puestos de decisión política y de gobierno, que también esto ayuda mucho para poder conseguir recursos, para etiquetarlos, para avanzar en toda la parte de la capacitación. Entonces, dijéramos que tenemos los pilares fundamentales para poder llevar adelante la transversalidad y las políticas de igualdad, y con un esfuerzo muy importante que en este momento se está desplegando hacia los estados y municipios. Porque, bueno, buena parte de estos esfuerzos han sido producto de las legislaturas federales, ¿no? Algunos cambios que se han también de estos hecho extensivos a las legislaturas estatales, como la propia Ley de Igualdad y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, pero la parte presupuestal no está presente en los estados y municipios. Entonces, ahí es el momento por el que estamos entrando, y bueno, estas charlas acerca de la transversalidad y de los métodos de trabajo respecto a las políticas de igualdad, pues tienen precisamente el efecto de ir aglutinando los elementos necesarios para crear estas capacidades, de manera que, dijéramos, podíamos terminar esta etapa pues ya con una serie de avances en la hechura de políticas públicas a nivel estatal y municipal. Creo que con eso he hecho un bosquejo muy general, muy rápido,
de todo esto, pues supongo que estarán pendientes más preguntas que respuestas, pero bueno, espero que en otras ocasiones podamos profundizar en este tema y abordar por algún mecanismo las preguntas que surja a través de esta charla. Yo quisiera ofrecer un correo electrónico para quien quisiera escribir y preguntar sobre este tema. Es mi correo personal, es terinro, o sea, es T de Teresa, E de Eduardo, R de Rojo, I de Ignacio, N de Nogales, R de Rojo y O de Octavio, @gmail.com. Yo con mucho gusto podré contestar dudas, preguntas o incluso pues también canalizar de los materiales que tengo disponibles para este tipo de temas. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a la doctora Teresa Inchaustegui Romero por todo este bosquejo, por dejarnos más claro esta parte de la transversalidad, de darnos cuenta que debemos de tomar en cuenta las diferencias de mujeres y hombres, y pues esperamos vernos en una próxima emisión para profundizar más sobre estos temas. Muchas gracias. Trabaja el tema de trata de personas desde hace más de 9 años. Actualmente se desempeña como consultora e investigadora. Es experta en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas del Gobierno Federal y miembro del Consejo Técnico del Colectivo contra la Trata de Personas. Fue coordinadora del Programa de Combate a la Trata de Personas a través de la asistencia a víctimas y el fortalecimiento de capacidades institucionales en la Organización Internacional para las Migraciones OMI en México, así como punto focal para este tema y sus relacionados con el sistema de Naciones Unidas y con otras contrapartes a nivel regional. Participó como invitada del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Programa de Visitantes Internacionales. Es maestra en Transformación de Conflictos por el Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, España, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con diversos artículos y publicaciones, como Trata de Personas, Aspectos Básicos, Género y Migración, algunas recomendaciones para la construcción de políticas programáticas, Mujeres migrantes y trata de personas, Documento de orientación sobre trata de personas para funcionarios consulares y la trata de personas con fines de explotación sexual en Ciudad Juárez, Chihuahua, diagnóstico exploratorio. El fenómeno de la trata de personas es una problemática que vulnera los derechos de mujeres, niñas y niños de manera grave y sistemática. Entender qué es la trata de personas, cuáles son sus características y dinámicas, es fundamental para identificarla y promover acciones para su erradicación. Por ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Fernández Zeta, quien trabaja el tema de trata de personas desde hace más de 9 años. Es experta, consultora e investigadora en diversos organismos internacionales y nacionales. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. No, muchas gracias a ti y gracias al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Politécnico Nacional por esta invitación. Vamos a hablar de la trata de personas, que es un fenómeno que ha cobrado luz pública, ha cobrado atención, pero que no es nuevo, es bastante viejo. De hecho, se enraiza en la trata de esclavos, la venta, el comercio de hombres, mujeres y niñas
para hacer trabajos forzados y posteriormente con los movimientos abolicionistas de la esclavitud, con lo que se llama trata de blancas, que era básicamente la movilización de mujeres de piel blanca, europeas y americanas básicamente, para ser explotadas sexualmente como prostitutas o concubinas en otros países. Este tema se lleva a la Convención de Naciones Unidas para erradicar la trata de blancas de 1949 y después se mantiene en un silencio. Es hasta que se empiezan a visibilizar los movimientos migratorios de las mujeres en los años 70 y 80 que vuelve a surgir esta problemática y que grupos feministas denuncian otra vez la movilización